Muy buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un gozo nuevamente poder estar reunidos en este día para adorar a nuestro Señor y ahora para adorarlo a través de la predicación y de la audición de la palabra. Quiero que nos ubiquemos entonces allí en ese pasaje que leíamos hace un momento, pues ahí vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero quisiera empezar, hermanos, diciendo algo que he podido meditar en estos tiempos, y es que la habilidad de poder decir mucho con pocas palabras es algo que las mentes más brillantes tienen. No es algo que todos nosotros podamos hacer. Por lo general, las personas eruditas, los más estudiosos o grandes teólogos también tienen esa habilidad desarrollada de decir grandes verdades en poquitas palabras, como esa frase que dice que estas personas pueden hacer que cada palabra que se dice pese 1 libra. Y creo que esa habilidad de poder decir mucho en pocas palabras es algo que por lo general las personas mayores de edad, o sea, los ancianos, tienden a desarrollar. Ellos, por su experiencia y tiempo de vida, saben decir mucho en pocas palabras. Pues Dios, hermanos, también es así. Nuestro Dios es infinitamente sabio, lo sabe absolutamente todo, y Él tiene una capacidad especial para decirnos en su palabra grandes verdades, pero en pocas palabras. Y un ejemplo claro de eso es lo que dice el 6º mandamiento, el cual es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Es el segundo, porque el primero es Jesús lloró. Pero este es el segundo versículo, que es el más corto de toda la Biblia: no matarás, y contiene una profundidad de significado muy, muy grande que en esta mañana vamos a tratar de descubrir. Si ustedes cuentan las letras de la frase no matarás, se encontrarán que solamente tiene 9 letras, 9 letras. Pero si contamos las letras que tiene este mandamiento en el idioma hebreo, nos encontraremos que solamente tiene 6 letras. Es decir, que en hebreo le ganó al llorar de Juan 10:35. Entonces vemos aquí que no matarás en hebreo es la frase más corta, o una de las más cortas de toda la Biblia. En hebreo se lee algo así como lo tirzaj. Lo tirzaj solamente tiene 6 letras, pero hermanos, creo que aunque es el más corto de los mandamientos y de los versículos, al mismo tiempo es uno de los más profundos en cuanto a su significado, y eso es lo que el Señor en esta mañana nos va a explicar. Quiero que antes de introducirnos en la explicación de este pasaje, repasemos un par de verdades que nosotros vimos en el sermón anterior. En los versículos del 17 al 20, hermanos, estuvimos considerando cuál era la relación que tenía Jesucristo con la ley de Dios. Y también consideramos cuál era la relación que tenían los discípulos con la ley de Dios. Y por último vimos en el sermón anterior cuál era la relación que tenían los líderes religiosos con la ley de Dios. Y en todo eso pudimos concluir que Jesucristo le da gran valor, gran estima a la ley y al Antiguo Testamento, que por lo tanto los cristianos también deberíamos darle gran valor a la ley del Antiguo Testamento, y que deberíamos cumplir aún las pequeñas cosas de la ley, pero no de la manera en que los fariseos y escribas cumplen la ley. Ellos
añaden cosas a la ley o le quitan cosas a la ley y piensan que han así obedecido la ley. Pero Jesucristo debe ahora limpiar la ley. La ley tiene capas y capas que los fariseos y los escribas le habían colocado, y entonces Jesucristo debe limpiar la ley de esos significados equivocados que los fariseos habían añadido, y además Jesucristo debe rellenar el significado o completar el sentido de los mandamientos que en 6 ejemplos, como vimos al final del sermón anterior, Él nos quiere enseñar. Entonces, hermanos, hoy vamos a considerar el primero de esos 6 ejemplos que el Señor Jesucristo nos coloca, que tiene que ver con el 6º mandamiento. Y por eso he querido, hermanos, titular este sermón como ustedes encuentran allí: no matarás, descubriendo el sentido pleno del 6º mandamiento. Y quiero que entonces aprendamos en esta mañana que para el Señor Jesucristo el 6º mandamiento no solo es una prohibición acerca de quitar la vida física, sino que para el Señor Jesucristo este mandamiento es un llamado para tener un buen trato con las demás personas. ¿Sí? Vuelvo y repito eso, hermanos, es lo que quiero enseñar con este sermón, y es que para el Señor Jesucristo el 6º mandamiento no solo es la prohibición de quitar la vida física, sino que para Él el 6º mandamiento también es un llamado que se nos hace a tratar bien a los demás, a tratarlos como es correcto. Y eso es entonces lo que está detrás de ese significado pleno del 6º mandamiento. Así que en primer lugar, hermanos, quiero que veamos el verso 21 bajo el siguiente pequeño título, que es el sentido superficial de este mandamiento. Ahí aparece en la pantalla. El verso 21 nos dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Quiero que observemos por un momento la frase que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cuando usted y yo leemos esta frase, oísteis que fue dicho a los antiguos, tendemos a pensar que Jesús está citando Éxodo 20:13, o que Jesús está citando a Moisés en alguno de los 5 libros del Pentateuco. Y aunque eso puede ser una posibilidad a primera vista, sucede, hermanos, que cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ahí los antiguos no se refiere a la nación de Israel y no se refiere a Moisés. Es decir, que Jesús no está citando directamente de la ley de Dios. Jesús no está citando directamente las palabras de Moisés. Eso no es lo que Jesús cita ahí. Lo que Jesús, hermanos, está citando en el versículo 21, esa frase, es la interpretación que los rabinos israelitas le habían dado a los mandamientos, pero no es la palabra exacta que Moisés había dicho en el Pentateuco. Así que eso es importante entenderlo, hermanos, en nuestro pasaje y en cada una de las 6 afirmaciones que Cristo va a hacer en los otros mandamientos. Jesús no toma las palabras literales de Moisés, sino que Jesús está citando las palabras de los rabinos, es decir, la manera como interpretaban los rabinos o los ancianos o la tradición de los israelitas el 6º mandamiento. Es decir, hermanos, que lo que Cristo quiere hacer aquí es una comparación entre 2 interpretaciones. Una interpretación es la interpretación de la ley que los rabinos habían dado a la ley.
Pero la otra interpretación es la interpretación que Jesús va a dar a la ley. Es decir, que estas dos interpretaciones se van a poner cara a cara para ver cuál de esas dos es la correcta. Por eso en el verso 22 el Señor dice, pero, mire, yo os digo. Es decir, los rabinos interpretan de esta manera, pero yo interpreto de esta manera. Hay esas dos tesis que van a ser comparadas para ver cuál de esas dos interpretaciones es la correcta. Así que eso es lo primero que debemos entender. Hay una pista para llegar a esta conclusión de que esa frase, oísteis que fue dicho a los antiguos, significa la interpretación rabínica. Quiero que veamos el verso 43, donde dice lo siguiente, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y sucede que si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, ¿cuál es ese mandamiento de amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo? No se va a encontrar, no se va a encontrar. ¿Y por qué no se va a encontrar? Porque Jesús no está citando esto del Pentateuco ni de los profetas. Jesús está citando esto, es de las enseñanzas de los rabinos y de las tradiciones de los ancianos, que son las interpretaciones con las que él va ahora a discutir y a debatir. Así que eso, hermanos, debemos tenerlo en cuenta en primer lugar. Pero entonces preguntémonos, ¿cuál es el sentido superficial del sexto mandamiento según la interpretación de los rabinos? ¿Cuál es el sentido superficial? Pues lo que el verso 21 nos dice es el sentido superficial. No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, los fariseos y los escribas, junto con los rabinos y los ancianos, interpretaban el sexto mandamiento como significando que solamente el que le quita la vida física a otro es culpable del juicio. Es decir, que la interpretación de ellos era solamente en un sentido externo y superficial. Para ellos debía ser enjuiciada solamente aquella persona que le quitaba la vida física a otra persona. No decía para ellos nada más este mandamiento. Así que no matar es un mandamiento, según esta tradición, que se refería a no arrebatarle la vida física a alguien. Pero si esto pasaba, si en Israel alguien mataba a otro, pues debía ser enjuiciado con todo el peso de las leyes israelitas y judías. Solamente el que cometía el acto manifiesto de matar a otro sería responsable de una sentencia. Y Jesús no está para nada satisfecho con esta interpretación. Es una interpretación corta, es una interpretación pequeña que le ha quitado el verdadero sentido a la ley. Y por eso, hermanos, debemos preguntarnos cuál es el verdadero sentido del mandamiento de no matarás. Entonces debemos estar claros en que no es este. No es solamente quitarle la vida física a alguien lo que se prohíbe en este mandamiento. Es algo más. Así que por eso vamos a considerar en segundo lugar el sentido completo de este mandamiento. ¿Cuál es la interpretación correcta del sexto mandamiento? ¿Cuál es la interpretación profunda y radical del sexto mandamiento? Vamos a considerarla a partir del versículo 22. Jesús empieza diciendo, pero yo os digo. ¿Sí ven esa frase? Pero yo os digo. Es decir, que para interpretar el sexto mandamiento, hermanos, Jesús no está apelando, no está citando a ningún rabino
y a ningún maestro reconocido de la ley, sino que él está hablando de su propia autoridad. Es como si se estuviera citando a sí mismo. Esta frase, pero yo os digo, podría ser mal interpretada por sus oyentes, porque si un fariseo escuchaba a Jesús decir, pero yo les digo, el fariseo podía pensar que Jesús era o un iletrado, no estudiado, que no sabía citar a los rabinos, que no sabía dar una explicación como normalmente se hacía en la época, que Jesús no había estudiado la manera correcta de citar las fuentes para dar una enseñanza, o por otro lado, podría ser criticado por ser muy soberbio y estar por encima de la autoridad de esos ancianos y rabinos que ya habían interpretado la ley. Sea cual sea el peligro de esta frase para los fariseos, Jesús lo hace. Y Jesús dice, yo voy a interpretar este pasaje porque yo tengo autoridad en sí misma para interpretarla. Jesús es el gran profeta que está por encima de todos los profetas, que está por encima de Moisés y de los rabinos, y él tenía la capacidad, más allá de toda comprensión, para hallar el sentido correcto de cada pasaje. Y por eso entonces él no apela a nadie, sino que apela a su propia autoridad. ¿Y qué es entonces lo que Jesús interpreta? Versículo 22. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús, en resumen, está diciendo que el mandamiento de no matarás no significa solamente quitarle la vida física a alguien, sino que tiene otros sentidos más complejos y más profundos, y Jesús lo va a explicar a través de dos ejemplos que pone en el versículo 22. En primer lugar, Jesús dice que cometemos asesinato cuando nos enojamos contra los demás. Eso es lo primero, hermanos. Cometemos asesinato cuando nos enojamos contra los demás. Así que los fariseos podían pensar que el enojarse contra otra persona no era pecado, que enojarse contra otra persona no era tan grave, pero Jesús dice que enojarse contra otra persona equivale a cometer asesinato. Así que es una verdad muy profunda que Jesús nos está comunicando aquí. Es una vara muy alta que el Señor nos está poniendo. Es un estándar de santidad muy elevado que nos está colocando el Señor aquí, porque ¿quién no se ha enojado contra alguien? ¿Quién no lo ha hecho? Es decir, hermanos, que todos nosotros que nos hemos enojado contra otra persona, somos culpables del juicio y somos culpables del infierno de fuego. La palabra enojarse, hermanos, del versículo 22, cuando dice cualquiera que se enoje, tiene un pequeño matiz que debemos entender, y es el matiz de enojarse sin una justa razón. ¿Sí? Eso significa esa palabra ahí. Este enojo es cualquiera que se enoje sin justa razón contra alguien será culpable de juicio. Porque es importante decir esto, hermanos, porque les hago una pregunta. ¿El Señor Jesucristo se enojó? Sí, sí. Entonces, ¿Él infringió el sexto mandamiento? No, porque Él se enojó con razón. Con razón. Él sí tenía razones para enojarse cuando por momentos en su vida terrenal
se enojó. Pero la mayoría de nosotros, o más bien todos nosotros, hermanos, cuando nos enojamos sin razón. Cristo no es culpable, pero nosotros sí lo somos. Esta palabra enojarse se refiere a un enojo alocado, a un enojo no controlado, a un enojo alimentado por el odio, por la envidia, por la venganza, por el aborrecimiento. Enojarse sin razón es darle rienda suelta a las emociones de odio y de venganza y de amargura contra otra persona, sea quien sea. Enojarse de esa manera es cometer homicidio contra el otro, es lo que Cristo dice. Entiendo que el apóstol Juan, en su primera carta, captura esta idea en el capítulo 3, en el verso 15, diciéndolo así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire, todo aquel que aborrece es ¿qué cosa? Homicida. Hermanos, si hay aquí entre nosotros algún hermano que aborrezca a otro, el Señor le está diciendo: eres un homicida. No eres mejor que los asesinos que hoy están encarcelados en nuestro país. No eres mejor que ellos, eres igual a ellos, porque aborrecer, odiar y enojarse contra alguien para el Señor también es asesinato. Así que mientras los líderes religiosos solo culpaban de asesinato a los que quitaban la vida física, Jesús está diciendo que también se debería culpar de juicio a aquellos que odian, que aborrecen, que se enojan sin razón contra otra persona. Esas personas, dice Jesús, deberían ser llevados ante el Sanedrín, lo que está diciendo aquí en el versículo 22. Así que, hermanos, esto es también asesinar, cuando tenemos deseos de venganza, sentimientos de rencor, de envidia, de enojo y muchos otros más. Debemos ser llevados a juicio. Es un estándar muy alto el que el Señor está poniendo aquí. Pero en segundo lugar, no solo asesinamos cuando aborrecemos o nos enojamos sin razón contra alguien, sino que el versículo dice que cometemos homicidio también cuando pronunciamos insultos contra los demás. Cuando pronunciamos insultos contra los demás. El versículo 22 dice que cuando le decimos necio a alguien o cuando le decimos fatuo a alguien, somos culpables del infierno de fuego. Aquí se usan, hermanos, dos palabras. Una es la palabra necio y la otra es la palabra fatuo. Son dos palabras muy interesantes en el idioma griego. La palabra necio es la palabra, vamos a resumirlo así, que significa insultar la inteligencia de una persona. Mientras que la palabra fatuo la podemos definir como insultar o despreciar el carácter de una persona. Un insulto va dirigido hacia el intelecto de la persona y el otro insulto va dirigido hacia el carácter o hacia el corazón de esa persona. Cuando insultamos la inteligencia de una persona es cuando le estamos diciendo: es que usted no piensa, es que su cabeza está vacía, es que no logra entenderlo, es que usted es torpe, le queda difícil comprender esto. Ese tipo de palabra describe todos los insultos que van dirigidos hacia las capacidades mentales, cognitivas de una persona. Pero la otra palabra es la que va dirigida hacia el carácter de esa persona. Es cuando le decimos a alguien que es inservible, que es un inútil, que no sirve para absolutamente nada, y entonces lo
colocamos en una posición más baja a la nuestra y nosotros nos ponemos por encima de esa persona. Todo esto lo hacemos con nuestras palabras. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué Proverbios dice eso? ¿Qué es un golpe de espada? Un golpe de espada no es darle por el lado plano de la espada, ¿cierto? No es por ahí. Un golpe de espada es atravesarle la espada a alguien en el corazón, es matarlo. Las palabras, dice Proverbios, y dice Jesús aquí también, son una forma de asesinar a otro, especialmente cuando lo insultamos, cuando lo menospreciamos, cuando le dañamos su reputación con nuestra forma de hablar o con nuestros desprecios, especialmente, hermanos, cuando estamos enojados. Y a veces uno piensa que uno se puede justificar de lo que dice diciendo: pero es que yo estaba enojado y por eso fue que dije lo que dije. Pues peor, porque estando enojado y diciendo lo que dice, está cometiendo las dos maneras de matar a alguien: se enoja e insulta. Así que, hermanos, asesinamos a otros cuando nos burlamos, por ejemplo, de su físico, cuando nos burlamos de su carácter, cuando nos burlamos del entendimiento de las cosas que una persona puede tener. Ya sea que le digamos esto a un creyente o a un incrédulo, ya sea que lo digamos del presidente o de un comerciante, estamos cometiendo asesinato. Hermanos, los niños son asesinos. Los niños son asesinos, porque hay un nombre que se le ha puesto hoy en día al asesinato entre niños, y es el bullying. El bullying. Niños que se insultan, que se desprecian. Eso no es nada nuevo, ¿no? Eso nosotros, los que ya estamos adultos y estuvimos en el colegio, vivimos eso. Y si usted no vivió el bullying, era porque usted era el que hacía bullying. Eso es bromeando, hermanos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que este modo de asesinar también está presente aún en los niños, aún en los jóvenes, aún en los adultos y aún en los ancianos. ¿Qué merece, según el versículo 22, una persona que ha cometido asesinato con insultos y con aborrecimiento? Dice el versículo 22 al final: quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, no solamente la persona merece un juicio humano, sino también, tan grave es, hermanos, tan grave es que merece también el infierno. Es decir, cuando insultamos a alguien, merecemos el infierno. Cuando odiamos a alguien, merecemos el infierno. ¿Qué será entonces de aquellos que arrebatan la vida física? ¿Qué será entonces de aquellos? Si los que no arrebatamos la vida física merecemos el infierno, ¿cuánto más aquellos que arrebatan la vida física? Quiero decirles algo, especialmente a los que en esta mañana no han confiado en Cristo, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Es que, miren, si ustedes tienen odio en su corazón hacia una persona, si ustedes insultan a algún miembro de su familia, a algún compañero de trabajo, a alguien, ustedes no solamente merecen un juicio humano, sino que este versículo dice que ustedes merecen estar expuestos al infierno de fuego. Ustedes merecen ser eternamente separados de Dios, porque Dios no acepta asesinos en el cielo. Pero la buena noticia para ustedes es que Cristo ha pagado por esos pecados de homicidio que ustedes y yo hemos cometido, y podemos ser librados si confiamos en Jesucristo de todo nuestro corazón. Así que confíen en Jesucristo si quieren resolver todos estos asesinatos que llevan en su cuenta. Pero volviendo al texto, hermanos, en el verso 22,
hay una palabra que se repite allí 3 veces. Y es la palabra cualquiera. Dice al principio, pero yo os digo que cualquiera, luego en la mitad del versículo dice, y cualquiera, y al final también dice, y cualquiera. Jesús repite 3 veces esta expresión cualquiera, que se refiere a cualquier persona. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que no importa quién sea usted, no importa quién sea yo, ninguno tenemos derecho ni justificación a enojarnos y a insultar a otro con nuestras palabras. Ninguno de nosotros queda justificado de asesinar a otro con nuestra mente o con nuestras palabras o con nuestras emociones. No importa qué cargo tenga usted, no importa si usted es rico, si usted es de un estrato alto, o no importa si usted es de un estrato bajo, no importa si usted es el pastor de esta iglesia, no importa si usted es un miembro de esta iglesia, no importa si usted es un comerciante o si usted es una ama de casa o si usted es un político o un profesor, nada lo exime de que usted cometa asesinato cuando insulte o desprecie a otra persona. Nadie tiene el derecho, hermanos, a cometer homicidio de la manera en que lo estamos mencionando aquí. Pero déjenme, hermanos, ahora añadir algunas consideraciones importantes sobre el entendimiento de no matarás. En primer lugar, hermanos, creo que nos va a servir en este punto de la enseñanza diferenciar entre asesinar y matar. Vamos a hacer una diferencia entre esas dos palabras, entre asesinar y entre matar. Algunas traducciones bíblicas y algunos estudiosos de la Biblia prefieren vertir la traducción de Éxodo 20:13, que es el mandamiento no matarás, como no asesinarás. Ya antes se ha predicado eso aquí en la congregación, pero creemos que esa es la mejor traducción de ese mandamiento. No cometerás asesinato o no asesinarás. Porque matar tiene otro matiz que quiero explicarles a continuación. La palabra asesinar, hermanos, la palabra asesinar es la idea de arrebatar la vida de alguien de manera intencional, de manera violenta, de manera premeditada, ya sea por enojo, por odio, por envidia. Eso es asesinar, es la violencia que se comete contra otro con enojo, con odio, con aborrecimiento. Pero matar, hermanos, matar es causarle la muerte a alguien, claro que sí, pero sin estos motivos pecaminosos y violentos y con odio, sino que matar a veces en la Biblia, hermanos, es permitido por Dios. Pero déjenme explicar cuáles son los sentidos en los que matar es incluso en la Biblia una orden de Dios y un permiso de Dios, y no entra esto en la categoría de un asesinato. Es decir, que no todas las causas de muerte son un asesinato y una infracción del sexto mandamiento. Rápidamente, déjenme considerar 4 casos. Un primer caso, hermanos, es que Dios permitió matar animales. Dios permitió matar animales para los sacrificios. Y eso no es incumplir el sexto mandamiento. Matar animales en el Antiguo Testamento era una orden de Dios para los sacrificios. Éxodo 29:11 dice: matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios mandó matar animales para los sacrificios, pero también, hermanos, Dios mandó o permitió matar animales para la alimentación humana. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14, verso 4 y 5, dice así:
estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Así que Dios mandó y permitió que los animales se pueden matar para nuestra alimentación. Así que en esto, hermanos, nos alejamos de los activistas, nos alejamos de la ideología progresista que promueve que no deberíamos comer carne, que matar animales está mal, porque Dios claramente permite que los animales son para nuestra alimentación y hay muchas razones médicas y de nutrición por las cuales esto tiene que ser también así. Segundo, Dios permitió matar al asesino. Dios permitió matar al que asesina. En otras palabras, Dios estableció la pena capital. Esto está en Génesis capítulo 9:6, en el pacto con Noé, que es un pacto incondicional, que está vigente siempre en todas las épocas. Dice este versículo: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios permitió que los hombres pudieran dar muerte a los que asesinan personas, la pena capital. Pero no es que una persona pueda vengarse matando a otra, sino que esta manera de matar a aquellos que han asesinado es a través del Estado, a través de los magistrados, a través del gobierno. El gobierno tiene que encargarse de establecer las penas debidas para los asesinos en los países. Cada país debería tomar la decisión de poder causar la muerte, la pena de muerte, a aquellos que han asesinado personas. Si ese fuera, hermanos, el estándar de todas las naciones, los homicidios, la reiteración de los homicidios, como pasó hace poco con un hombre que asesinó a una chica de 15 años aquí en Cundinamarca, que hace 20 años atrás ya había matado y solo le dieron 20 años y salió, duró 4 años y volvió a matar, porque la cárcel, hermanos, no es un centro de restauración moral, Lo que va a hacer que los malhechores y los asesinos dejen de matar es saber que hay una pena de muerte, porque el temor a la muerte es lo que los va a persuadir de no volver a cometer ese crimen o de no cometerlo por primera vez, y entonces es sabio de parte del Señor que exista en nuestras naciones la pena de muerte, pero cada país hoy está decidiendo eso. En Romanos 13:4 dice el apóstol Pablo, haciendo eco de Génesis 9, que el gobierno, hermanos, es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hermanos, ¿para qué creen ustedes que el gobierno lleva la espada? ¿Para pegarle aquí unas palmaditas en el hombro? No, la espada en la Biblia es un símbolo de muerte, es un símbolo de decapitar, es un símbolo de traspasarle el corazón a alguien. Así que cuando Pablo en Romanos 13 dice que el gobierno lleva la espada, es que el gobierno debe ser quien ejecute la pena capital en una nación cuando lo vea necesario. El apóstol Pablo hace eco también de esta postura sobre la pena capital en Hechos 25:11, cuando se le apresa por compartir el evangelio. Pablo dice lo siguiente ante el rey: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehusó morir. Pablo sabía que hay cosas que pueden llevarlo a uno a recibir la pena de la muerte, y él dice: si merezco algo digno de muerte, pues no rehuso morir. Hermanos, es la mente inspirada del apóstol Pablo. Él sabía que hay cosas que son dignas de muerte, como cuáles,
como matar a otro. Si yo mato a otro, yo tengo que morir. Esa es la pena capital, la segunda manera en que Dios permite la muerte, y eso no es un asesinato y no se infringe el sexto mandamiento. Tercero, las guerras. Tercero, las muertes en las guerras. Por ejemplo, hermanos, y aquí sé que el tema es polémico, pero voy a tratar de ir por lo seguro, por el camino seguro. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento mandó a la nación de Israel a matar. ¿Sí? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Deuteronomio 20, 16, 18. Dice: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio 20, 16 al 17. Pero el verso 18 dice: para que no os enseñen a hacer todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios mismo mandó a Israel a iniciar una guerra, a matar a naciones que estaban cundidas de maldad, de idolatría, y que merecían en ese momento de la historia el juicio de Dios. Por lo tanto, Dios usaría a la nación de Israel para llevar a cabo el juicio de dar muerte a estas naciones en un escenario lícito que es la guerra. Sin embargo, hermanos, lo que es difícil entender, o lo que es difícil aceptar más bien, es que, por ejemplo, no toda guerra es lícita, ¿sí? No toda guerra es lícita. No todas las guerras las ha mandado Dios como se las mandó a Israel. Y en las guerras muchas personas inocentes mueren. Hay muchas masacres, hay muchos engaños y muchas cosas malas que surgen de las guerras. Pero cuando una nación está tranquila y viene otra nación a atacar, es lícito, hermanos, que esta nación mate para defenderse. Mate para defenderse. Entonces, una guerra en defensa es legítima y no es una infracción del mandamiento de no matarás o no asesinarás. Y en cuarto lugar, otro caso, hermanos, que vemos en la Biblia es la legítima defensa. Es algo que también está regulado por nuestra ley. En Éxodo 22:2 dice así: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Éxodo capítulo 22, versículo 2, es una forma antigua de hablar de la legítima defensa. Si alguien entra a mi propiedad y yo por defender a mi familia lo mato, no soy culpable de asesinato porque estoy defendiendo otras vidas, otras vidas. Y eso es también aplicable en nuestra ley colombiana. Pero tampoco, hermanos, estamos diciendo que usted va a colocar trampas letales para los ladrones en su casa, que va a poner una cerca electrificada a muchos voltios para que el que la toque se muera inmediatamente. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la legítima defensa en ese momento difícil. Pero también, hermanos, no solamente estos casos deben ser considerados para entender el mandamiento, sino que también, hermanos, el mandamiento de no asesinarás, el mandamiento de no asesinarás, está mandándonos el deber contrario. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, si la Biblia dice no mentirás, ¿cuál es el deber contrario que se nos manda? Decir la verdad. Entonces, si la Biblia nos está diciendo no cometerás asesinato, ¿cuál es el deber contrario que se nos manda? Muy bien, preservar y cuidar la vida. O sea que este mandamiento también nos está mandando a preservar y a cuidar la vida. Y solamente déjenme decir lo siguiente. Creo, hermanos, que nuestra salud física debe ser cuidada, debe ser cuidada.
Debemos, hermanos, guardarnos de los excesos. Debemos cuidarnos de los excesos, porque este mandamiento lo pide. El exceso en general de la comida, el exceso en general del azúcar, de la sal, que son causas de muertes y muertes y muertes en nuestros países. Debemos cuidarnos de eso. Deberíamos, con la ayuda del Señor, comer mejor y evitar los excesos. Pero también, hermanos, deberíamos vigilar cuánto estamos durmiendo. Es una forma de cuidar también nuestra salud, dormir bien, mantener un buen sueño. Pero también, hermanos, deberíamos intentar ejercitar nuestro cuerpo para que esté más saludable, acudir al médico cuando nos sea posible. Debemos ser buenos administradores de este cuerpo que Dios nos ha dado, pero no, hermanos, con el sentido de evitar la muerte, ¿sí? Porque todos vamos a morir. Es una cita que todos cumpliremos. Así que no nos cuidamos para evitar la muerte porque está claro que todos vamos a morir, sino que debemos cuidarnos, y bueno, tampoco para tener un mejor aspecto. Esa no es la motivación, hermanos, bíblica para cuidarnos. Tampoco, hermanos, la motivación es solamente para ser mejor que los que no se cuidan, nada de eso, sino que la motivación, uno, es obedecer el mandamiento de preservar nuestra vida, pero dos, hermanos, una persona con una buena salud como resultado de sus propios cuidados, y la gracia de Dios, por supuesto, sirve mejor y más tiempo a Dios en esta tierra. Sirve mejor y por más tiempo en esta tierra. Ahora, no estoy diciendo que las personas enfermas no puedan servir a Dios, que en la Biblia hay ejemplos de personas muy enfermas que sirvieron al Señor. Pero, hermanos, entre mejor salud tengamos y entre más años vivamos en esta tierra, si así lo concede el Señor, más oportunidades vamos a tener para poder servir al Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro? ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? Le sirvió a el Señor Jesucristo, de manera que la sanidad física tiene el propósito de servir al Señor. Y podemos decir, hermanos, que hay de aquellos que teniendo salud no la aprovechan para servir al Señor, sino para entregarse a los placeres de este mundo, a buscar sus propios deleites y a buscar sus propios propósitos. Aprovechemos la salud para poder servir al Señor, porque es una manera también de cumplir el sexto mandamiento. Pero también, hermanos, preservar la vida implica en este mandamiento que no estamos de acuerdo con el suicidio, que no estamos de acuerdo con la eutanasia y que no estamos de acuerdo con el aborto bajo ninguna circunstancia, porque en toda circunstancia debemos buscar la preservación de la vida, porque esa es la voluntad del Señor en el sexto mandamiento. Así, hermanos, el sentido completo de este mandamiento es que cuando nos enojamos, aborrecemos a alguien o no cuidamos la vida, somos culpables de cometer asesinato. Y eso nos lleva entonces ahora, hermanos, a considerar nuestro tercer asunto en este pasaje, que va desde los versículos 23 al 26. Vamos a llamar a esta sección, hermanos, el sentido aplicativo del sexto mandamiento. El sentido aplicativo del sexto mandamiento. De los versículos del 23 al 26 encontramos, hermanos, una conexión que Jesucristo hace con el versículo 22 y 21. ¿Qué palabra, hermanos, en el versículo 23 es la que nos conecta con lo que Jesús está diciendo? Muy bien, la palabra por tanto. Entonces noten
que Jesús no va a cambiar el tema sobre el sexto mandamiento, sino que Jesús va a seguir hablando del mismo tema. Es decir, es como si Jesús nos dijera cómo podemos aplicar en la práctica el sexto mandamiento. Entonces voy a explicarles, dice el Señor, y entonces nos va a presentar dos ilustraciones o dos ejemplos de cómo es que el sexto mandamiento debería aplicarse. El primer ejemplo que el Señor va a comunicarnos aquí es cómo aplica el sexto mandamiento con la adoración a Dios. Eso es lo primero. ¿Cómo aplica el sexto mandamiento con la adoración a Dios? Y el segundo ejemplo va a ser cómo aplica el sexto mandamiento en una disputa judicial. ¿Cómo aplica el sexto mandamiento en una disputa judicial? Pero ambos casos, tanto el sexto mandamiento y el culto, y el sexto mandamiento y la disputa judicial, quieren comunicar la misma idea. Quieren comunicar la misma idea. ¿Y cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea, hermanos? Mucha atención. ¿Cuál es esa idea? La idea es que si nosotros hemos insultado a alguien, si nosotros nos hemos enojado con alguien, debemos prontamente resolver eso. Porque si no lo resolvemos, por un lado, nuestro culto a Dios será una gran hipocresía que Dios no va a aceptar. Y segundo, si no resolvemos una disputa con alguien, puede el asunto agravarse y escalar hasta que tengamos un problema muy grande. Así que déjenme, hermanos, en primer lugar, mirar en detalle qué relación tiene el sexto mandamiento y el culto a Dios. Dice el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que nuestra adoración a Dios es aceptable solamente cuando tenemos relaciones correctas con los demás. Nuestro culto a Dios solamente se hace aceptable a Dios cuando estamos en buenas relaciones con los demás. Pero, hermanos, si hemos sido negligentes en resolver los problemas, las ofensas que hemos cometido contra otras personas, nuestro culto a Dios no será aceptable. Es un estándar, hermanos, altísimo que el Señor nos pone ahora. Altísimo. Nuestra adoración a Dios no va a ser aceptada si no estamos en paz con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Nuestra adoración a Dios no va a ser aceptada si no somos celosos en mantener en paz y en armonía los lazos con los demás hermanos. Puede que el culto que hagamos, hermanos, tenga los elementos adecuados y que lo hagamos de la mejor manera, pero si tenemos rencillas y ofensas sin resolver con los demás, ese culto no es aceptable. No es aceptable. Es una gran hipocresía adorar a Dios y cantarle a Dios mientras hemos ofendido a algún hermano o hermana. Y por eso podemos preguntarnos, ¿cuánta de nuestra adoración, cuánta de tu adoración no está siendo aceptable a Dios? Han pasado domingos tras domingos tras domingos en los que tú no has adorado correctamente al Señor porque tienes una rencilla con alguien que no has resuelto. ¿Cuánto de nuestro culto no ha sido aceptado ante Dios por no haber intentado dar un paso para resolver aquello que nos hace hostil con los demás? Piensen, hermanos, ¿cuánto de nuestro culto no habrá sido aceptado por el Señor? Creo que el Señor Jesucristo está haciendo eco
de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo del 11 en adelante, dice lo siguiente. Vamos allí, Isaías, capítulo 1. Desde el versículo 11 en adelante, miren la acusación que el profeta hace o que Dios hace contra la nación. Dice el Señor así, versículo 11, leamos todos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pasemos al 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Verso 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Una referencia a cuál mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Al sexto mandamiento. Cuando uno mata a alguien, se llena las manos de sangre. Así que, hermanos, Dios no acepta adoración ni culto cuando tenemos nuestras manos llenas de rencillas y de insultos con otros hermanos que no hemos resuelto. Pero, ¿qué aconseja el Señor para salir de eso? ¿Cuál es el consejo que Él da para salir de esa situación? En el versículo 23, volvamos a Mateo capítulo 5, en el versículo 23, el Señor Jesucristo nos dice que cuando traigamos la ofrenda y allí nos acordamos, debemos con urgencia ir a buscar la reconciliación. Así que, hermanos, el consejo del Señor es primero recordar a quién hemos ofendido. Es recordar con quién tenemos disputas y rencillas. Y entonces, con toda diligencia, dar la prioridad a ese problema que tenemos para luego poder continuar con nuestros actos de adoración. ¿Qué significa reconciliarse? La palabra reconciliarse implica por lo menos 3 cosas. Número 1, ir a pedir perdón. Ir a pedir perdón. Número 2, implica restituir si hemos hecho algún daño. Devolver, restituir. Y número 3, significa comprometernos a no volverlo a hacer. Todo eso y mucho más está implicado en la acción de reconciliarnos con otra persona. Debemos ir a pedir perdón, debemos restaurar, restituir o devolver si hemos hecho algún daño, y luego debemos también comprometernos a no volverlo a hacer. Ese es el consejo que el Señor da. Reconcíliate primero. Ahora, hermanos, miren lo siguiente para que no nos confundamos aquí. No creo que debamos razonar así después de esta enseñanza. Usted podría razonar así o podría estar razonando así. Y es lo siguiente. Como tengo problemas con el hermano Anastasio, entonces mejor no voy al culto. ¿Sí? Como tengo problemas con este hermano, mejor no voy al culto. Eso es una muy mala manera de razonar. Más bien, lo que el texto nos está diciendo es, como tengo que ir al culto a adorar, voy a resolver el problema con el hermano Anastasio. ¿Sí? Como voy a adorar a Dios, tengo que resolver el problema con este hermano. Hermanos, es decir, que como nosotros nos reunimos cada 8 días para adorar públicamente a Dios, ¿cuánto tiempo máximo tenemos para arreglar los problemas con los demás?
7 días u 8 días si usted lo va a hacer aquí mismo en el culto. No tenemos más tiempo. Dios solamente nos da 8 días para resolver, es decir, antes del siguiente culto. Es decir, que si usted hoy ofendió a un hermano, usted lo asesinó, usted solo va a tener 8 días para resolver ese problema, para que entonces pueda el siguiente domingo adorar a su Dios con toda tranquilidad. Pero la segunda aplicación, que son el versículo 25 y 26, hermanos, habla de una disputa judicial, habla de un adversario con el que uno tiene un problema que resolver, pero el consejo que se da aquí básicamente es similar al anterior, y es que debemos ponernos de acuerdo pronto con ese adversario antes de tener que acudir al estrado judicial para resolver ese problema. ¿Cuál es la idea? Miren la frase en el versículo 25 que dice: ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cuándo? Pronto. Esa es la idea del pasaje. Es decir, que cuando hemos asesinado a alguien, debemos con prontitud buscar remediar ese asunto. Pronto. ¿Qué pasa si no lo hacemos pronto? ¿Qué pasa si no aprovechamos la oportunidad que tengamos para hablar con esa persona? El verso 26 y 25 al final dice que el problema se va a agravar y agravar y agravar. Hermanos, miren, una cosa es cierta que se aprende de este pasaje, y es que el tiempo no sana las heridas. ¿De acuerdo? No digan esa frase. El tiempo no sana las heridas. Eso es mentira. El tiempo no sana las heridas pensando en las ofensas, ¿no? Las heridas de ofensas. El tiempo no hace eso. Dios es el que restaura eso, pero ¿cómo nos manda este pasaje a restaurar, a sanar las heridas? Hermanos, hay que ir a buscar la reconciliación, hay que ir a hablar del tema, hay que ir a pedir perdón, a reconocer que nos hemos equivocado, a restituir, a cambiar, a hacer compromisos. Esa es la manera como se quita algo que esté molestando en una relación, pidiendo perdón, buscando la paz, buscando restaurar. No hay otra forma, hermanos, el tiempo no resuelve eso. Pero, según el pasaje, ¿qué es lo que sí hace el tiempo? Agrava la herida, agrava la herida. Eso se pone como una olla de presión que se va acumulando y ya después uno ni se aguanta esa situación. Hermanos, Dios es sabio, Cristo es sabio. Pronto hay que resolver los problemas y las rencillas. En cuanto dependa de vosotros, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestra conclusión de hoy. Hemos, hermanos, descubierto cuál es el verdadero sentido, ¿cierto?, del sexto mandamiento. No solamente es arrebatarle la vida física a alguien, sino que también es enojarnos o insultar o aborrecer a esa persona. Creo que está claro, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros es suficiente para cumplir esto? ¿Quién de nosotros puede no asesinar como Jesucristo lo ha dicho aquí? Hermanos, la respuesta es ninguno puede. Ninguno puede cumplir este verdadero sentido de la ley. Es un sentido muy alto, es un estándar elevadísimo. Nadie de nosotros puede cumplir. Así que lo que se entiende aquí, hermanos, lo que se entiende aquí es que Cristo nos quiere recordar el Evangelio a través de este mandamiento. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad humana para cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué merecemos? Merecemos el infierno, merecemos el castigo. Ninguno de nosotros cumple la ley de Dios. Pero la buena noticia, hermanos, es que Jesucristo, el mismo que dio el sentido de la ley, es el mismo que cumplió todo el sentido de la ley. Él cumplió este mandamiento a la perfección. El Señor Jesucristo nunca insultó a nadie, nunca tuvo problemas con nadie de los que Él hubiera sido el culpable.
Jesucristo pasó su vida sin asesinar a nadie. Él es santo, justo, perfecto. Él no se enojó injustificadamente contra alguien, nunca aborreció ni odió a nadie, sino que todo lo contrario, Él mostró amor y perdón a los pecadores. Y todo eso, hermanos, lo hizo para tomar nuestro lugar como mediador. Es decir, allí donde nosotros no podemos cumplir la ley, Cristo la cumplió por nosotros para que Él sea nuestro sustituto en la obediencia también, pero luego Jesucristo murió por nuestros pecados y por nuestros asesinatos. Hermanos, no es nuestra obediencia a la ley lo que nos salva. Es la obediencia de Cristo a la ley lo que nos salva. No son nuestros sacrificios los que nos salvan, es el sacrificio de Jesucristo lo que nos salva. Por eso, hermanos, en esta mañana debemos asombrarnos de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Él ha obedecido a la perfección y ha muerto por todos los pecados de asesinato que nosotros cometimos. Y a todos aquellos que en esta mañana no han confiado en Él, que no se han arrepentido de esos pecados de asesinato que han cometido, que no han dado ni siquiera un paso para pedir perdón, deben empezar con el Señor. Confiesen su pecado a Él, confíen en Jesucristo, pídanle perdón para que Él los pueda perdonar. Pero también, hermanos, a los que ya hemos confiado en Cristo y que hemos cometido homicidio una y otra vez, ya siendo creyentes, debemos recordar que esos pecados también se nos perdonan en la sangre que Él derramó, cada día haciendo confesión de pecados y buscando la reconciliación. Y confiamos, hermanos, que cada vez que vamos a la cruz vamos a recibir gracia de Dios para poder obedecer la ley y dejar de ser asesinos, como este pasaje nos lo ha enseñado. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la bendición del Señor a su palabra. Padre, nos sentimos avergonzados en tu presencia porque hemos querido darle prioridad a lo ritual, al culto, con un corazón, Señor, que odia a nuestro prójimo. Oh Padre, ayúdanos a resolver pronto cualquier rencilla y problema que tengamos con los hermanos, para que nuestro culto, Señor, sea acepto ante ti. Pero también pedimos que salves en esta iglesia a todos aquellos que han cometido asesinato en su corazón, que los perdones, que los laves en la sangre de Cristo y que puedan ver hoy la salvación de Jehová. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y oramos. Amén.